Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay, una bienvenida a todos nuestros amigos y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad en el sábado y hasta la eternidad del sábado, pasándolo al domingo. Fue el sistema romano papal. Escrito está en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, versículo 18, que después de que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra, tablas del testimonio escritas por el dedo de Dios. Lo único que no es de redacción humana aquí en esta Biblia es la ley de Dios. Eso no lo inspiró a ningún patriarca, a ningún profeta, a ningún sacerdote, a ningún evangelista, a ningún apóstol, a ningún hombre. El Señor lo dictó o lo inspiró Él personalmente. Descendió del cielo en medio de los truenos, los relámpagos, las centellas, la candelada y la humareda allá en el monte de Sinaí. Y él la escribió, y como dice él, allá no vieron figura, no vieron absolutamente ninguna figura de nada ni de nadie, como escrito está en el libro de
Deuteronomio capítulo 4 versículo 12 dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Por lo tanto, no podemos hacernos ninguna imagen, como él mismo lo da en el mandamiento. Segundo mandamiento que abolió el sistema romano papal: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no se arrodillen ante ellas, ni las honren, ni las veneren, ni las adoren de ninguna manera, dice el Señor aquí. Y Él los anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. El pacto de Dios son las 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos. Y dice el Señor aquí, dice, advierte el Señor contra ese culto, dice: guarda pues mucho vuestras almas, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Oiga, muñeco, muñeca, dice imagen, cuadro, tela, vitela o óleo, como lo quieran llamar, ninguna cosa, dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Miren ustedes, el Papa anda recorriendo el mundo incitando al mundo a la idolatría a las hembras, porque no ves a muñecos no ves a muñecos, sino que anda por el mundo ensalzando ¿qué? La idolatría a la hembra, a las hembras, a las muñecas. Él anda besando en muñecas. Eso es una de las cosas maravillosas del sistema romano papal. Esa es una de los misterios, como dice el Señor, que en el sistema romano papal todo es misterio. Miren ustedes que anda el Papa por el mundo entero besando hembras, anda besando muñecos y muñecas. Dice la profecía, nos dice que el Papa anda por el mundo entero besando ¿qué? Besando las muñecas, anda incitando al mundo, incitando a la gente al culto a las muñecas, incitando al mundo al culto a las vírgenes, y las hace traer, así sean cosas borrosas, borrones, como vemos nosotros que trajeron que la virgen la virgen de Chiquinquirá, un borrón, una cosa espantosa, horrible, y porque vino el otro papa anterior, el que tenía el alias de Juan Pablo II, y le hizo poner una corona de oro y un tronito de oro aquí, y otras de piedras y esmeraldas, y que ya eso es eso. Queridos amigos, miren lo que dice el Señor aquí, dice, además de oír, nada vieron, y dice, guárdense pues ustedes mucho, para que no se corrompan, y hagan para ustedes escultura, imágenes de figura alguna, efigie de varón o de hembra. El Señor lo prohíbe. Ahora sí puede entender usted, querido televidente, por qué fue que el Papa mutiló el segundo mandamiento de la Santa Ley de Dios, que prohíbe el culto a imágenes, a muñecos y a muñecas, y que prohíbe el culto a esculturas y a cosas y a reliquias. Ahora sí puede entender usted por qué ellos prohibían la lectura de la Biblia, por qué prohíben que la gente lea la Biblia. El Papa no permite, Francisco no permite que la gente lea la Biblia y que la entienda y la interprete y la crea como usted la quiera creer y entender como ella lo dice. No, lo que dice Francisco es que solo la Iglesia y su magisterio son los que tienen la autoridad para interpretar la Biblia. Cuando la Biblia nos dice es que no es ni la Iglesia ni su magisterio los que tienen la potestad para decir que lo que la Biblia debe enseñar, sino que es la Biblia la que nos dice la que dice que es lo que la Iglesia debe enseñar. Ellos han pervertido y torcido todo. Así que el domingo es el día de culto y de adoración. ¿A quién? A Satanás. La gente, el paganismo, el diablo le impuso al paganismo el culto a Baal, a Ra, a Mitra, el culto a Zeus, el culto a todos ellos, pero en realidad cuando la gente iba a adorar a Baal, cuando la gente iba a adorar a Zeus, cuando la gente iba en Egipto a adorar a Ra, y cuando la gente iba a adorar en Roma a Mitra, en realidad estaban adorando a Satanás.
así de simple. Así que el Señor nos dice es que el sábado es el verdadero día del Señor y dejó todo un mandamiento. Oigan todas las palabras que contiene el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios que fue escrita por el dedo de Dios. Dios la hizo. Y en Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, dice: he entendido, el sabio Salomón, con toda la sabiduría y con toda la inteligencia y con toda la capacidad de razonamiento que Dios le dio a Salomón, dice Salomón: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él tiemblen los hombres, estos papas, estos pastores, estas pastoras que le han añadido, que le han quitado, que han abolido las leyes de Dios. No temen a Dios, están llenos de altivez, de orgullo, como el sistema romano papal que dice que él tiene autoridad, como lo vamos a estudiar, para cambiar y pervertir la ley como a él le dé la real. No, queridos amigos, el Señor nos dice es que su mandamiento, el cuarto mandamiento, es eterno. Era el que lo adoraban desde el Edén, en esta creación, y dice que en los otros mundos que no han caído lo adorarán. Y dice el Señor allá en el libro de Isaías, en el capítulo Isaías 66, oiga lo que dice el Señor en Isaías 66, cuando ya pasen este cielo y esta tierra, dice el Señor allá en Isaías 66, dice: porque como los cielos, 66, 22 y 23, dice: y porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Cuando venga, ¿qué cosa? Cuando venga un cielo nuevo y cuando venga una tierra nueva, cuando el diablo y todos sus secuaces sean quemados, destruidos y para siempre y eternamente raídos de la faz de la tierra, entonces dice el Señor que Él hará que permanezca también vuestro nombre y vuestra descendencia allá. Y oiga lo que sigue diciendo: y de mes en mes. ¿Y de cuánto? Y de mes en mes. Y de día sábado en día sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué dice el Señor? Que de mes en mes para ir a comer del árbol de la vida, como escrito está allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, dice el Señor en el versículo 2, que en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, es decir, dando cada mes un fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Para qué de mes en mes? Para ir a comer del árbol de la vida, para tener vida ¿qué? Eterna. Y de sábado en sábado, ¿para qué? Dice: para adorar, para venir a adorar a Jehová de los ejércitos. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Usted se está preparando para dónde? ¿Se está preparando para el culto al Papa? ¿Se está preparando para el culto en su iglesia allá protestante, evangélica o cristiana? ¿O se está preparando para morar y vivir en ese país mejor, con cielos nuevos y tierra nueva, en donde el día de culto es el sábado y donde de mes en mes se va a comer del árbol de la vida? Escrito está: acuérdate del día sábado para santificarlos. Éxodo 20:8 al 11 dice el Señor: acuérdate. Cuando a usted le dicen acuérdese, no le están diciendo nada nuevo. El Señor no vino a hablar nada nuevo allá en el monte de Sinaí. Él vino simplemente a decirle al pueblo de Israel que conocían el sábado, que sabían que el sábado era el mandamiento, por todo lo que tenía que ver con la tradición oral de sus padres, Adán, Sed, Jacob, Matusalén, Abraham, Jacob, Isaac, hasta llegar a ellos, queridos amigos. Ellos conocían, ellos sabían del sábado, ellos conocían las leyes de Dios, conocían todas las cosas. Estuvieron 400 años esclavizados en Egipto, pero
Ustedes saben que los esclavos no tienen voluntad. Los esclavos, la voluntad de los esclavos es la voluntad de sus amos. Y el Señor les dice ahora a ellos aquí es: acuérdense que el sábado es el día del Señor y hay que volver otra vez. Por eso el Señor le dijo a Faraón: déjenme ir a mi pueblo al desierto para que me celebren fiesta a mí, día de culto y de adoración a mí. Así de claro y de directo fue el mensaje que el Señor le envió a Faraón. Y el Señor nos dice aquí: acuérdense del día sábado para santificarlo. No ha cambiado absolutamente nada, porque la ley es eterna. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, por todo esto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿En cuántos días hizo Dios la creación? En 6. Hizo todo lo que usted ve, todo lo que es la creación en este planeta, queridos amigos. En 6 días. Creó el séptimo día, hizo el séptimo día, pero nos dice la Escritura que no hizo absolutamente ninguna obra de creación en el séptimo día, sino que dice que lo apartó como día de culto y de adoración a Él. Nos dice el Señor aquí que al sábado lo santificó, al sábado lo bendijo, dice el Señor. El sábado es el día en el cual con mayor poder desciende el poder del Espíritu Santo sobre este planeta. Lástima que los hombres lo desprecien y lo desperdicien, enrumbándose, siguiendo los pasos de Satanás, en los bacanales, en las juergas, yéndose de rumba y de idolatría. Lástima que el sábado sea el día de la preparación para la gente irse de juerga, de trasnocho, de degradación física, moral, mental, espiritualmente. Lástima que no disfrutemos del culto y del gozo y de la felicidad y de la alegría de tener un Dios para adorarlo, un Dios vivo. No es un Dios de yeso, no es un Dios de oro, no es un Dios de lata, no es un Dios de palo, no es una muñeca, no es un muñeco, no es una reliquia, es un Dios vivo, el único Dios vivo y eterno, el Creador. Eso es lo que nos dice aquí en el libro de Éxodo capítulo 20, y es el único 28 al 11, el único mandamiento, el cuarto mandamiento que nos dice a nosotros el nombre de ese legislador que ha dado esa ley: Jehová, que quiere decir sencillamente el eterno, la presencia siempre eterna. Y dice que es el único día que nos dice a nosotros cuáles son los límites de este Jehová. Este Jehová nos dice que el universo son sus límites. Y este es el único mandamiento que nos dice a nosotros cuál es el título de este legislador Jehová. Nos dice que es creador, no es evolución, no es Big Bang, no es espontaneidad, no es aparecer aquí las cosas por obra y gracia de Birri Birloque. No, es creador. Escrito está en el libro de Salmos, en el capítulo 33 de Salmos, en el versículo 9, nos dice el Señor allí: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Aquí nos dice que Dios no hizo nada ni con fuerza ni con poder, sino que todo lo hizo con la poderosa autoridad de su palabra. Eso es lo que nos dice la Escritura. El sábado, dice el Señor, que el único mandamiento que nos dice a nosotros, que Dios le puso nombre a solo un día, el sábado, es al cuarto mandamiento del sábado. Lo llamó sábado, que quiere decir en hebreo reposo, descanso, cesación de trabajo, dejar de latir nuestro corazón por las cosas que perecen en este mundo. Y nos dice más, nos dice el Señor que es al único día el cual el Señor declara así, de manera directa, dándole un día
entre los días de la semana, dice es el séptimo, lo llama sábado y él ocupa el lugar séptimo, 7, que quiere decir plenitud, totalidad, perfección, completo, todo para Dios. Ese es el número de Dios, el 7. Así que el sábado es el día en que el Señor reposa para que, como dice Hebreos, para que así como Él reposó de su trabajo, de su obra, de creación, no porque estuviera cansado, sino a plenitud y a satisfacción de hacer todo lo que tenía que hacer, así también nos dice nosotros que cuando guardamos su sábado, también reposamos de nuestras obras, así como Él reposó de las suyas. Querido amigo, Escrito Está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivarlo a usted a leer la Biblia, la palabra de Dios, a que usted conozca sus raíces naturales en Dios y para que usted conozca también el plan de salvación en Cristo Jesús. Eso es el propósito de Escrito Está. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Usted puede ir ahí están nuestros teléfonos, ahí está nuestro correo electrónico, ahí está, queridos amigos, todas nuestras direcciones para que usted pueda adquirir gratis la historia profética, que te la envío gratis desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que van a haber hombres en este planeta. Esta es la historia, ya está terminándose, faltan 6 capítulos, pero en realidad son 3 los que atañen a todo lo que tiene que ver con la historia de la humanidad. Los demás son cuestiones ya del Señor desolar esta tierra, viene lo que es el séptimo milenio, viene el fin del conflicto con la destrucción de todos los que guerrearon contra Cristo, su palabra, su ley y sus súbditos. Aquí está todo lo que es la historia profética. Aquí está cómo surgió el papado, cómo va a ser destruido el papado. Aquí está cómo el papado, la matanza que hicieron durante 1260 años, matando a los santos del Altísimo. Más de 100 millones de personas perecieron por causa de la inquisición del sistema romano papal. Aquí está cómo va a ser destruido el sistema romano papal. Aquí está también cómo levantó el Señor a los Estados Unidos para que denunciaran al sistema romano papal, que persiguió a los padres peregrinos en Europa. Aquí está cómo el Señor levantaron a los Estados Unidos para que le dieran luz a la humanidad, para que fueran un faro en medio de las tinieblas y las oscuridades traídas por el Papa y el diablo a este planeta, y no cumplieron el propósito. Aquí está entonces cómo Dios va a destruir a los Estados Unidos. Aquí está todo lo que estamos viendo, el caos ecológico, la corrupción política, la corrupción de los magistrados, el soborno a los abogados. Aquí está todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con la historia profética del destino final de la humanidad. Ayer hablábamos de eso, de cómo estamos en el conflicto inminente, de cómo entender y comprender la verdad profética de los desastres, cómo encajan los desastres que están ocurriendo en este planeta, quién produce esos desastres, como ya lo hemos estudiado nosotros allá en el libro de historia profética, en la página, ya te digo, en la página 647, ahí está escrito quién provoca los desastres, quién es el que organiza las guerras, quién es el que está interesado en que los jóvenes, lo más precioso de las naciones, se acaben en las guerras, se maten en las guerras y de esa manera echarlos, dice, a la eternidad en la más completa y absoluta ignorancia de no saber qué deben hacer para ser salvos. Oiga lo que dice aquí, hablándonos del desastre, dice: Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación. ¿Quién es el que produce la enfermedad? ¿Cómo la gente está enfermando? Una cantidad de virus, de gérmenes, una cantidad de enfermedades y de desastres que ciudades enteras y naciones enteras también van a ser barridas. Y dice, ahora mismo, en 1858, ahora mismo está obrando. 1858, cuando dio el Señor esta visión a Elena de White, 1858 ya estaba el diablo obrando. ¿Qué tal ahora cuando vemos que desastre sigue a desastre, menudeando, como dice aquí, irán menudeando, irán aumentando los desastres, terremotos?
En un momento se pone de moda eso de las muertes colectivas, en un momento 2.000, 3.000, 5.000, mira, en 6 segundos, allá en México, 300 personas, en menos de un minuto, allá en Indonesia, 200, 300.000 personas, en menos de lo que canta un gallo, como dice el dicho, 25.000 personas murieron allí en Armero, y así sucesivamente. Un barco con 2.000 personas se hunde en la tumba líquida en segundos. Ahora mismo está obrando, dice, ejerce su poder Satanás en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, como acaban de pasar, uno detrás del otro. Irma, Katia, José, María, y bueno, los que vienen allá. Ejerce su poder en todos los tremendos huracanes y en las terribles tempestades del granizo que destruyen todas las mieses, queridos amigos. Todo eso lo destruye. Dice, en las inundaciones, ustedes pueden ver las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, eso que llaman tsunami, cómo barren y arrasan con todo. Dice, y en los terremotos, el diablo sabe cómo hacer un terremoto, el diablo sabe cómo fabricar un huracán, el diablo sabe cómo hacer una tempestad de granizo. Escrito está aquí, dice que Satanás está obrando así mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Él sabe cómo usar esos elementos. Oiga lo que dice la historia profética, página 646, que te lo envío gratis. Y si tienes ya la historia profética, página 646, dice el diablo, Satanás, tiene bien estudiados los laboratorios de secretos de la naturaleza. ¿Qué? Dice que el diablo tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permite. Dios permite que el diablo obre para que la gente, ¿qué? Despierte. Dice el Señor que Él permite que vengan todos estos desastres, que vengan todas estas calamidades y permite que el diablo obre y actúe. Oiga lo que dice el Señor, dice, vendrán calamidades sumamente pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se sucederán unas a otras. Y dice, Dios permite, Dios no causa, Dios no produce, Dios no es destructor, como todo el mundo le achaca a Dios. La voluntad de Dios, es la voluntad de mi Diosito. Se lo mató el terremoto, era la voluntad de Dios. Que se murió el músico, era la voluntad de Dios, porque él necesita quien le cante allá salsa. Se murió el rockero, el Señor lo necesita allá, y así. Totalmente en la más completa ignorancia de las cosas de Dios. No es Dios el que destruye, es Satanás. Por eso nos dice el Señor en su revelación que Él permite que sufran calamidades los hombres para que sus sentidos despierten. Él permite Él permite que la humanidad sufra todas estas cosas para que quiten sus ojos de los hombres, para que quiten los ojos de los pastores y las pastoras, para que quiten los ojos del Papa y sus cardenales, para que quiten los ojos del diablo y la brujería y la hechicería, para que quiten los ojos de los muñecos y de las muñecas y los levanten al cielo y vean al Creador de los cielos y le supliquen es a Él. Esto acá es solamente hombres pecadores, corrompidos, pervertidos, mortales, son palos, son latas, son cemento, yeso, son cosas que adornan con oro y por mucho que las adornen, dice que ni para hacer bien ni para nada sirven. Levanten los ojos a un Dios vivo, a un Dios creador eterno, de amor, un Dios de misericordia. Dios permite, dice, todos los desastres para despertar los sentidos de la gente. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Pero nos dice también el Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, en el versículo 11, que el mundo prefiere escogerse al Dios diablo
al Dios Satanás antes que al Dios de bondad y de misericordia, que la gente prefiere escoger al Dios Satanás de destrucción, de degradación, de ruina, de enfermedad y de muerte, antes que coger al Dios de vida y de salvación. Y oiga lo que dice el capítulo 9 del libro de Apocalipsis en el versículo 11, hablándonos de esta humanidad, dice que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que quiere decir destructor. ¿A qué Dios se ha escogido la gente? ¿A qué Dios es que está siguiendo el mundo? A Apolión. ¿Quién es Apolión? Satanás, el destructor. Por eso es que vino y llegó e irá destrucción sobre este planeta, y eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Oiga lo que sigue diciendo en la página 647, dice: estas plagas, estos desastres, estas calamidades, estos terremotos, huracanes, etcétera, etcétera, estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Eso es lo que está enfrentando el mundo, no lo que nos espera, lo que estamos enfrentando ya en un momento. Todos vamos a ser damnificados. Eso es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Para qué? Para que alcemos los ojos al cielo, al Dios, y clamemos a Él, pidámosle a Él, al Creador de los cielos y de la tierra, que no necesita ni de representante, ni de ser representado por un muñeco o una muñeca, ni ser representado por un papa, ni ser representado por ningún pastor, ni por ninguna pastora. El irrepresentado. No, piénsenlo, pregúntense. Un Dios eterno, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios todopoderoso, un Dios eterno, ¿podrá necesitar de representantes? Un Dios que todo lo sabe, un Dios omnisciente que todo lo sabe y que conoce el fin antes del... ¿Podrá necesitar Él de un representante? ¿Podrá necesitar Él de tener una sucursal en este planeta cuando Él lo sabe y lo conoce todo? Y Él dice que sus ojos están delante de nosotros donde quiera que vayamos, y que Él no nos vigila ni con lentes, ni con cámaras, ni con micrófonos ocultos, ni que tampoco nos pone espías ni detectives, sino que Él nos vigila y Él conoce de nosotros todo, de adentro hacia afuera, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, y eso es lo que Él conoce: nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos y aún nuestras necesidades. Dice que Él las conoce antes de que nacieran en nuestro corazón. Eso es lo que venimos hablando. Así que el Señor nos dice que cuando venga la ley las leyes dominicales, como ya hablamos ayer, entonces nos dice la Escritura que se le pondrá a la gente una marca. Esa marca nos dice allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 16, hablándonos de los Estados Unidos, hablándonos de los protestantes, nos dice que engaña, como están engañando ya las iglesias protestantes al mundo entero con milagros, haciendo llover fuego extraño del cielo a la tierra, haciendo milagros con el poder de Satanás. Dice que engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, en presencia del papado. El papado está maravillado y asombrado de ver cómo los protestantes están haciendo milagros, maravillas, y están haciendo toda clase de movimientos carismáticos y toda clase de prodigios, y diciéndole a la gente en las propagandas: ven por tu milagro de prosperidad, ven por tu milagro. El papado está asombrado y maravillado de ver todo lo que hace en la presencia de él el protestantismo. ¿Y qué va a hacer el protestantismo? ¿Qué va a hacer el Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué va a hacer los protestantes en los Estados Unidos? Dice: mandarán a los moradores de la tierra que le hagan a la bestia imagen, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué nos quiere decir el texto ahí? Todo esto es historia profética. Dice que los Estados Unidos van a levantar ¿qué? Una imagen. ¿Qué es una imagen? Una imagen de la bestia es una semejanza del papado. ¿Y qué es una semejanza del papado? Pues hacer exactamente lo mismo que hizo el papado durante la Edad Media. ¿Qué hizo el papado durante la Inquisición y la Edad Media? Pues sencillamente él se arrogó poderes para disponer de los cuerpos, de las mentes, de las voluntades, de las conciencias y de las almas de los hombres, y de decir él:
quién es santo y quién no es santo, quién es digno, quién no es digno, y se arrogó también poder pues, de decir que como él era el representante de Dios, entonces la voz de él era como la voz de Dios en esta tierra, y así de esa manera entonces se arrogó poderes divinos para quitar y para poner reyes, y de esa manera entonces los políticos temblaban ante un papa. Cuando el papa decía que si el rey no se quería someter al papa, entonces el papa decía que ponían entredicho a fulano de tal, a tal rey, como por ejemplo a Enrique IV. Cuando Enrique IV, que no quiso someterse a la autoridad del papa, entonces el papa lo excomulgó, y entonces le dio la orden a todos sus súbditos, a todos los súbditos del sistema romano papal, de que no acataran las órdenes del rey. Entonces el rey, como los súbditos de todo el mundo están sujetos a las leyes del Papa y a la voz del Papa, entonces Enrique IV no le quedó más sino que humillarse ante el Papa, queridos amigos. Miren, cuando dice el Señor hacer una imagen, es exactamente eso, que los protestantes van a hacer lo mismo que hizo el sistema romano papal durante la Inquisición, es lo mismo que van a hacer ahora los protestantes, para imponer ¿qué cosa? El domingo, así como el Papa puso el dominio y la hegemonía sobre el mundo entero para disponer el de todo lo que hay en este planeta, así van a ser los protestantes. Pero oiga lo que dice, que le hagan imagen. El protestantismo va a hacer que le hagan una imagen al papado que tiene la herida de espada y vivió. ¿Cuándo fue la herida de espada? En el año de 1798 al papa se le dio una herida de espada. ¿Ya recuerdan la historia? Cuando el ejército de Napoleón Bonaparte entró allá al Vaticano y dijo entonces el general Berthier allá, el papado se acabó, allí fue la herida de muerte y perdió todos los estados pontificios. El papa era casi el dueño de media Italia. El papa sigue siendo el más rico terrateniente, el mayor latifundista de este planeta, se llama papado, y si se pudiera juntar toda la tierra que él tiene esparcida en este planeta, resultaría una nación más grande que los Estados Unidos. Eso es lo que... ¿Y de dónde sacó el papa todo esto? ¿De qué herencia le dejó Jesús a Pedro? ¿Y qué herencia le dejó Pedro al papa? Dizque de una nación, de tierras y de riquezas y de fortuna y de toda clase de pedrería de oro. Queridos amigos, eso se lo dio fue Roma papal, eso se lo dio el dragón, eso se lo dio el diablo al papa. Eso es lo que está escrito en la historia, porque Jesús dijo que él no le dejaba a sus hijos ni casas, ni riquezas, ni poderes. Lo único que les dijo el Señor Jesús a sus discípulos fue: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Eso es lo único que le dejó el Señor a sus discípulos, fue su paz. Ya lo otro fue el diablo y el sistema y el imperio romano los que le dieron al papa todo eso, no la paz, porque ellos hablan de paz en la boca, pero tienen la guerra en el corazón. Los mayores organizadores de guerra en este planeta se llama papa, se llama sistema romano papal. Y si no, pregúntele a Hitler, y si no, pregúntele a Benito Mussolini, y si no, pregúntele a todos los poderes de esta tierra y de este mundo, a ver quién es el organizador de todas esas guerras en este mundo y en esta tierra. Así ha sido todo. El papa organizaba guerras para ir a guerrear contra los que no querían someterse a él. Escrito está. Entonces nos sigue diciendo aquí que esa herida de espada fue sanada en el año de 1929, cuando Benito Mussolini le fundó, le dio, le regaló lo que ahora se conoce como el Estado Ciudad del Vaticano, allá en medio de las 7 colinas en Roma. Eso se lo regaló fue el Estado italiano a través de Benito Mussolini en el Tratado de Letrán en el año de 1929. Allí fue sanada la herida de muerte y desde allí ha ido alcanzando el sistema romano papal todo el poder y toda la hegemonía, y cada vez más y más y más y más influyendo sobre el mundo, y cada vez más y más y más la tierra maravillándose en pos del papado. Queridos amigos, la profecía nos lo dice aquí, que volverá a tener la hegemonía que perdió. Cuando la herida de muerte sea sanada completamente, será cuando el papado recupere otra vez la hegemonía que tuvo durante 1260 años.
Cuando se perseguía la Biblia, se perseguía la ley de Dios, se perseguía a los fieles de Dios, el mediodía del papado, que fue la medianoche de la humanidad, dice que las ciencias y las artes y el conocimiento de Dios quedaron totalmente retrasados. El mundo tiene 1260 años de atraso en las ciencias, en las artes y en el conocimiento de Dios por causa del sistema romano papal imponer su hegemonía. Eso está en la historia. Eso es lo que dice la profecía. Herida de muerte y vivió y recuperará su hegemonía. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Miren todo lo que van a hacer los protestantes. ¿Qué más van a hacer los protestantes? Los evangélicos, los cristianos, esos que dicen ser discípulos de Cristo, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, es decir, al protestantismo, para que la imagen, el protestantismo, hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿A dónde van a llegar los protestantes, queridos amigos? Van a llegar al punto de matar. ¿Al punto de matar a quién? A todo el que no adore al sistema romano papal. Al punto de matar a todo aquel que no adore al papado y al protestantismo en el domingo. Eso es lo que escrito está. Oiga lo que nos dice aquí. Ya hablábamos ayer de las minorías, ¿verdad? Hablábamos ayer de las minorías. Hablábamos ayer de las minorías, de cómo el papado, cómo el mundo, los legisladores de este planeta, cuando los homosexuales, que son una minoría y que tenemos que devolverle y darle sus derechos también a ellos, a la felicidad, que debemos derecho a su condición. Resultó que no era ninguna minoría, sino una multitud, el mundo entero sodomizado. Ahora nos dice que en realidad sí va a ser una minoría los fieles al Señor. Y nos dice aquí, cuando esa minoría llegue, entonces dice que lo que van a hacer es, si es una minoría los sodomitas, pues acabémoslos, para que se acabe el pecado, para que se acabe la maldad y la iniquidad, como hacían en los días de los reyes de Israel, que ellos barrían de sus pueblos a todos los sodomitas. Y ahora nos dicen entonces que a los sodomitas los ensalzaron y se multiplicó el vicio y se multiplicó el pecado y se volvió tendencia y moda. Y entonces ahora cuando vengan los hijos de Dios, que verdaderamente serán una minoría, no se va a decir que hay que respetarle sus derechos de religión, que hay que respetarle su libertad de conciencia, que hay que respetarle su derecho a adorar a Dios según el dictado de su corazón y su conciencia. No se va a decir eso. Oiga lo que se va a decir, oiga lo que se va a decir. Dice, una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad, y las autoridades religiosas y civiles, los políticos, los reyes, los príncipes de este mundo y los dirigentes espirituales, el papado, el protestantismo y Satanás con el espiritismo se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría. ¿Cómo lo llama el Señor aquí? El Espíritu Santo, ¿cómo lo llama? Pequeña minoría. Oiga, la persistente negativa por parte de una pequeña minoría de ceder a las exigencias populares la convertirán en objeto de execración universal. No es que van a legislar para legalizarle su derecho al culto a Dios y el derecho a adorar al creador de los cielos y de la tierra y el derecho a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. No, aquí nos dice, queridos amigos, que los van a convertir en objeto de execración universal, de odio, de repudio, de desprecio, de toda cosa que tenga que ver con acabarlos, todo espíritu violento para desaparecerlos de la faz de la tierra. Se demandará, oiga, se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado. ¿Cómo? Unos pocos que no se debe tolerar, no sé, ¿cómo vas a tolerar a esos pocos? Dijeron así de los sodomitas, han dicho así de los pederastas, de los curas pederastas, que son una minoría, que no se puede tolerar eso.
Han dicho así. ¿Cuántas manifestaciones han salido los pueblos y las naciones a hacer en contra de la violación de los niños, que sistemáticamente y desde siempre, desde siglos, han hecho el sistema romano papal? La gente no protesta por eso. Los primeros defensores de los violadores de los niños del sistema romano papal son las víctimas, son los papás, son las mamás. Ellos son los mismos que van a defenderlos. Entonces nos dice aquí que se considerará objeto de execración universal en el mundo entero. Por la sodomía se legisló en el mundo entero. ¿Para qué? Para legalizarla. 2017, 500 años después de que Martín Lutero clavara las 95 tesis allá en el castillo de Wittenberg, Martín Lutero, el que llamó a la gente a la Biblia, el que le tradujo la Biblia al mundo para que estudiaran en su propio idioma. Queridos amigos, miren, allí en la Alemania de Martín Lutero, ya en este año acaban de legalizar el matrimonio homosexual, acaban de sodomizar ¿a quién? A la patria de Martín Lutero, que se levantó a denunciar, a demandar y a exponer toda la inmoralidad, toda la corrupción, toda la perversión sexual y todo el engaño y toda la mentira del sistema romano papal. Martín Lutero decía que debemos echar con la palabra de Dios todo lo que logró imponerse con el engaño y con la mentira. Y Martín Lutero también dijo que si había infierno, estaba debajo del Vaticano. Eso lo dijo Martín Lutero, que si había un infierno, estaba allá debajo de Roma, allá está el infierno. Eso decía Martín Lutero, viendo él toda la inmoralidad y todo el caos y todo el crimen y toda la mentira y todo el engaño y toda la profanación. Entonces nos dice aquí que se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. ¿Qué van a creer? Van a creer que por el pueblo fiel de Dios no guardar, el diablo les va a hacer creer que por el pueblo de Dios no guardar el domingo, es que ha venido toda esta anarquía y toda esta confusión y todo este desastre. El diablo hará que las cosas sean así como leímos nosotros allá. Dice que el diablo, el gran engañador, Satanás, persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan todos esos males. Y la gente va a creer, porque como los políticos son ignorantes de la palabra de Dios, no les interesa y no poder, y dinero, lo mismo que le interesa a los políticos religiosos, a los directores espirituales, poder y dinero. No les importan las almas, no les importan la verdad, no les importa la justicia, no les importa absolutamente nada, sino tener, así sean unos patanes y unos pervertidos. Entonces nos dice la Escritura aquí que se demandará con insistencia que no se los tolere a esa minoría, porque están trayendo ¿qué? Desastres, confusión. Y sigue diciendo, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Dice, este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 2000 años por los príncipes del pueblo. Oiga, los mismos argumentos que van a presentar ahora fueron los que presentaron los príncipes del pueblo, los saduceos, los fariseos, el sumo pontífice, el sumo sacerdote de Israel. ¿Qué dijo Caifás? No nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. ¿Qué dijeron allá? Maten a ese hombre y que la nación quede limpia y no que toda la nación se vaya a pervertir con su credo, con su dicho, con sus doctrinas. Y es lo mismo que van a decir allá. Es mejor que esta pequeña minoría, esa minoría sea destruida y no que el mundo entero sea sumido en la anarquía y en el caos y en las calamidades y en los desastres como lo estamos viendo. Y dice que este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. ¿Cómo nos dice la Escritura lo que viene, querido amigo? ¿Qué nos dice el Señor? Que se van a dictar ¿qué? Leyes, decretos,
de que el que no guarde el domingo sea ¿qué? Matado. Que el que guarde el sábado ¿qué? Sea matado. Que el que no se someta a las leyes protestantes y a las leyes del sistema romano papal y a las leyes de las naciones sea matado, nos dice aquí. Y la autoridad, ahora miren, cogen un ladrón, cogen un asesino, cogen un sicario, cogen un violador. Ya la gente quiere hacer justicia por su mano, quiere lincharlos y apedrearlos. Y vienen las autoridades a defender, a proteger al asesino, al sicario, al violador. Vienen las autoridades a defenderlos y a darle palo a los que quieren hacer esto. Exactamente la historia se repitió. Favorecieron allá en los días de Cristo a los criminales, a Barrabás, a Anás, a Caifás, a todos los que incitaron y que maquinaron y todos los que conspiraron contra Cristo, y a eso los ensalzaron y liberaron ¿a quién? Liberaron a Barrabás, y a Cristo lo clavaron en la cruz. Ahora nos dice lo mismo, nos dice nos dice que este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá entonces el decreto contra ellos que pasado cierto tiempo el pueblo, por donde se los encuentre, los maten. El decreto va a ser, donde encuentre un guardador del sábado, donde encuentre uno que esté enseñando acerca del sábado, donde encuentre uno que está hablando acerca de los mandamientos de Dios, mátelo. Eso es lo que dice aquí y eso es lo que viene. Y sigue diciendo, el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos, como dice el Señor allá en el libro de Timoteo, que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice, el pueblo de Dios se verá sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de angustia de Jacob, porque así ha dicho Jehová, hemos oído de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado mi pueblo, dice el Señor. Tiempo de angustia, esas serán las plagas, cuando estén derramando de las plagas. Tiempo de angustia para el pueblo de Dios, tiempo de angustia de su persecución. De oír el decreto de muerte, dice que para el pueblo de Dios será tiempo de angustia y para los impíos será el dolor y el padecer y el sufrir las plagas que buscarán aplacar, sometiendo a todo el mundo a la observancia del domingo. ¿Sometiendo a quién? A todo el mundo a la observancia del domingo. Sométase todo el mundo a guardar el domingo y se acabarán las calamidades, se acabarán los desastres. Parará ya el robo, parará el raponeo, parará también todo lo que tiene que ver con los sicarios, toda la perversión y la inmoralidad, se acabará la sodomía. Sin Cristo, solo por decretos ¿de quién? Del papado, de los protestantes y de los legisladores de las naciones, sin someternos a Cristo, sin creer en Cristo, sin guardar mandamientos de Cristo. Mire a dónde llevará el diablo el engaño a esto, y todo para darle ¿qué? Todo para darle la supremacía al sistema romano papal, como dice aquí. Leemos finalmente esto, dice, hablando dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, es decir, todo el mundo, todos los reyes, todos los políticos del mundo que aún no han recibido reino, pero que por una hora, es decir, 15 días, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Se va a armar un concilio entre los poderes del mundo, entre todos los políticos del mundo, todos los reyes, todos los presidentes y todos los tiranos de este planeta alrededor del Papa, y dice que por 15 días en ese concilio, y finalmente dirán estos. Dice, estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad al Papa. ¿A quién le van a dar el emperador de este rey? El Papa. ¿Qué dicen los políticos? No hemos podido gobernar, no sabemos gobernar. No, esto ya no es incontrolable, se nos salió de las manos. Usted, que es el representante de Dios, que es al único que el pueblo oye, al único que el pueblo quiere, al único que el pueblo ensalza y que sale por millones a recorrer, venga usted y domine. Y sigue diciendo, pelearán todos estos poderes contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Allá va a concluir todos estos desastres en llevar al mundo con el engaño de que por no guardar el domingo y le van a entregar todo el señorío, toda la supremacía,
toda la hegemonía de nuevo al sistema romano papal, y esa es la guerra final del Armagedón, que el próximo sábado, Dios mediante, vamos a estudiar qué es el Armagedón, queridos amigos. ¿Qué es el Armagedón? La gente cree que es una guerra de echarnos bala, no. Eso es una cosa muy distinta, son guerras espirituales. Quiero decirles, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena y feliz semana. Nos veremos el próximo sábado a las 3 de la tarde, y si no vio el programa de ayer sábado, puede verlo en YouTube. Escrito está con Jorge Luis Garay. Quiero desearles una buena tarde. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre